De vuelta con ustedes desde el año 2022. Por cierto, como menciona nuestro invitado, este 15 de marzo se va a conmemorar precisamente un año del último anuncio salarial que se ha dado en Venezuela, cuando el salario mínimo se llevó a una cifra significativa, a $30 en ese momento, 130 bolívares. Siguen siendo esos 30 bolívares. Hoy esos 30 bolívares representan algo cercano a los $5 al tipo de cambio oficial. El argumento del Estado o de los voceros del Estado en la Asamblea Nacional, lo hemos escuchado, lo hemos visto también en algunas declaraciones de representantes del Ejecutivo, es que las sanciones impiden que el gobierno pueda ejecutar alguna política salarial, es que la coyuntura política, el desconocimiento al Ejecutivo por algunas naciones impide que pueda acceder a recursos en el extranjero, y por supuesto está el tema de México, que la mesa de diálogo no ha avanzado con un acuerdo que podría significar recursos para el Estado. ¿Cómo reciben los gremios todo este tipo de argumentos? La crisis que tiene el país, el futuro demanda responsabilidad. No solo se va a cumplir un año, por cierto, del último aumento salarial. El 1 de mayo se cumple un año de un ofrecimiento, por eso toco el tema de la responsabilidad, de un bono de 10.000 bolívares para que a partir del 2018. Nunca se cumplió. Después se dijo que en partes y no se entregó. Sí, en cómodas y olvidadizas cuotas, y así resultó. Entonces demanda responsabilidad. La responsabilidad también tiene que ver con el discurso. Es decir, tú no puedes escuchar a la vicepresidenta de la República decir que fuimos el país que más creció en América Latina el año anterior, que somos el que más va a crecer en y decir que no hay dinero. Mira, y sobre las sanciones, sobre el no reconocimiento, aquí se están restableciendo las relaciones comerciales y plenas con Brasil, con Colombia, anuncian que restablecemos vuelos con Aruba, Curazao, anuncian que se están restableciendo toda la industria del turismo en Margarita, que vienen ferries llenos de europeos, rusos, etcétera, etcétera. Anuncian que también es real el crecimiento de la producción petrolera en al menos un tercio a partir de los acuerdos con Chevron. Y luego tenemos una política tributaria tremendamente agresiva. Es decir, en este país se cobra impuestos hasta por la manera de caminar, impuestos a las grandes transacciones financieras, impuestos sobre la renta, impuestos al valor agregado. Tenemos internacionalizados los precios del combustible. Todo esto que estoy diciendo son ingresos del Estado. Claro, son recursos que le ingresan al Estado por otras vías, aparte de la petrolera. Muy bien, y aquí no estamos registrando los que por ley antimonopolio, es decir, se manejan como un fondo que ante la situación excepcional que tenemos en materia económica no se registran, por lo menos la actividad extractiva en oro, coltán y otros minerales. Nosotros decimos que este país recibirá por encima de 25.000 millones de dólares de ingresos en este año. Bueno, muy bien, si el gobierno piensa que no es así y cree que no es así, tiene que sentarse con nosotros a mostrar que eso no es así. Porque si no, es decir, la palabra de él tendrá tan poca credibilidad como la que emite sobre los conceptos que emite sobre la nuestra. Vuelve al mismo sitio, es decir, nosotros para poder afrontar con responsabilidad todos en el país, con este gobierno, el anterior, el que venga, en cualquier estado, aquí la hiperinflación y un camino de desarrollo en Brasil que lo llevó a incorporarse al G20, comenzó con Fernando Enrique Cardoso con un gran consenso nacional. Bueno, aquí tiene que haber algo parecido y eso además eso no es un evento que dice el día 15 haremos el gran consenso nacional. Bueno, yo voy por los sectores dándole un tratamiento, le digo, mire, yo puedo trabajar hasta aquí y hasta allá. Fíjate, pero no puede ser con la arbitrariedad. Ahorita acaba de anunciar, Margarita lo anunció, oficialmente lo que yo estoy diciendo, el ministro de Trabajo, perdón, dijo que iba a unificar las convenciones colectivas de salud, educación y trabajadores públicos. Bueno, primero eso jurídicamente es inviable porque la normativa laboral es por rama, sector de industria. Eso es lo primero. Luego, ¿por qué nosotros tenemos que sospechar que eso va a beneficiar a los trabajadores si todos los episodios de homogeneización de las relaciones laborales ha sido para perjudicarlos? Aquí no ha habido nunca una nivelación hacia arriba, todo ha sido nivelación hacia abajo, una sola tabla salarial. Bueno, pero dejen la arbitrariedad, convoquen a cada sector y empecemos a discutir. Y digan, bueno, yo puedo aumentar hasta aquí, pero yo voy a comenzar en las convenciones colectivas, en materia de seguridad social vamos a trabajar esto,
Y bueno, caminamos a recuperar la vida y el trabajo. Y esto no son, digamos, sueños trasnochados, románticos, ¿no? Estos son cosas aplicables. Y ciudadanos responsables. La responsabilidad mayor en una casa la tienen los padres. No le vas a pedir que el diálogo y todo lo tengan los hijos. Bueno, en la administración del Estado, en el gobierno, aquí el gran conflicto que hay sobre el trabajo, el gran conflicto, no el único, el gran conflicto es en el sector público. Claro. En el sector público. Claro, porque el promedio que estamos viendo del sector privado está en torno a los 50, a los 80 dólares, varía por supuesto según quien haga el estudio. No significa que alcance para los costos de la cesta básica, pero la brecha con la administración pública es abismal, ¿no? Sí, es así. Es decir, paradójicamente, quienes dependen de los empresarios para sus remuneraciones, tienen remuneraciones más altas de quienes dependen en gran medida del presidente obrero. Entonces, es decir, aquí hay el Estado, que además es el gran empleador en el mundo. Es el gran empleador aquí. Creció exponencialmente la nómina, han venido reduciéndola en forma sistemática con algo que vuelve a la responsabilidad. Si aquí hay en desarrollo un programa de ajuste, lo lógico es que el país lo conociera, dijeran con responsabilidad, mira, yo voy a iniciar un camino de privatizaciones, yo voy a iniciar un camino de liberalización de precios y esto va a presentar tales resultados en tal tiempo para luego evaluarlo. Pero toda la opacidad y la arbitrariedad no es un buen consejero. Y toda esta crisis que al final tiene un solo resultado, un enorme drama social. Esto se mide en 7 millones de personas fuera, en crecimiento de la pobreza, en falta de oportunidades, en aumento de la desigualdad. Ese es el verdadero resultado. El resultado es de carne y hueso, es humano, como dice Serrat. Aquí quienes salen perjudicados son esas cosas que no tienen repuesto, esos son los seres humanos. Nos toca despedir la entrevista, pero antes leemos un comentario que nos llega a través de las redes sociales. @árbol3raíces nos escribe: Carlos Peñalosa, cuando Gregorio Afonso dice que el gobierno tiene que decir cuánto tiene para pagar, reafirma una negación de nuestro derecho a cobrar un monto digno en la modernidad nacional. Esto con base a un salario mínimo digno, según el artículo 91, hoy deberían ser 2.904 dólares por mes, que no depende de un ingreso en dólares. Yo no lo niego, la negociación colectiva es el principio de todos los gremios y los sindicatos. Para eso estamos planteando que presente la cifra, para iniciar un camino de negociación colectiva. Claro, suponemos que significa entender cómo está el Estado, porque nadie puede negarle al ciudadano su derecho de cobrar un salario que le alcance para vivir, pero si el Estado no tiene la capacidad demostrado, es una realidad totalmente diferente, ¿no? Es así. Un camino de recuperación del salario se discute entre todos los involucrados. Así Profesor, es. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCB. No hablamos, por cierto, de las elecciones. ¿Cómo van organizándose? ¿Cómo está la universidad? Bueno, nosotros estamos muy motivados. Nos parece muy importante que se realicen las elecciones en la universidad. Ese puede ser una verdadera oportunidad para que la universidad se movilice, discute, genere transformaciones, porque la universidad que nos toca vivir hoy no la podemos vivir con añoranza, sino con anhelos hacia el futuro. Entonces, renovar el liderazgo nos es importante. Renovar, hablo en el sentido más amplio de lo que significa renovar, propuestas y alternativas. Y es precisamente el último eslabón que falta por renovar. Ya hemos visto la renovación de toda la representación a lo largo de este año. Hacemos una pausa y al regreso cambiamos de tema. Marian Bolívar va a estar con nosotros en estudios, directora de operaciones de la Expo BEN 2023, la primera exposición multiproductos en nuestro país.